Este hombre que escribe este libro es un siervo, es un profeta, ¿sí? Esto es lo que está diciendo el texto. Entonces tenemos a uno que se llama Juan. La cuestión es, ¿qué Juan es? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso también en la clase de escuela dominical? Que cuando estudiamos la Biblia, hay muchos Juan que pueden ser. Mayormente la gente lo relaciona con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Pero ¿podría ser otro Juan? Sí, podría ser otro Juan. Sin embargo, como nosotros estudiamos el texto del Apocalipsis y empezamos a comparar cositas que se utilizan allí en el libro de Apocalipsis y en otras cartas que escribe el apóstol Juan, vemos algunas similitudes, ¿sí? Por ejemplo, yo lo estaba estudiando ayer, hoy, la palabra vio. Si usted se fija, el apóstol Juan, en primera de Juan, dice muchas veces que él vio lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado. Él habla mucho acerca de lo que él tocó, de lo que él vio. ¿Y sabe que se repite mucho en el libro de Apocalipsis? Que él vio, que él experimentó, y de eso nos va a contar. Está dando un testimonio. Entonces, de mi parte, no les puedo decir que es precisamente el apóstol Juan, porque tendríamos que tener otras evidencias, pero de lo que veo es el apóstol Juan, ¿sí? Viendo algunas cositas que uno como que dice, uy, esto como que lo escribió Juan. Otras cosas más. Diferencias literarias con el Evangelio y las cartas no descartan que es el escritor de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este libro es profético, entonces cambia mucho a lo que antes había escrito Juan. Juan escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y ahora le toca escribir un libro profético. Cambia mucho, ¿sí? Entonces podríamos decir, por eso cambió tanta la manera de escribir. Es una revelación dada en una visión, eso también hace que cambien cosas. Juan está preso en la isla de Patmos. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Entonces ya no está en el lugar donde escribía antes, ahora está preso. Y Juan ahora es un viejito, es un anciano. Juan empezó su vida con el Señor Jesús jovencito. Ahora ya está anciano, está viejito. Algunas cosas que no escribí ahí. La tradición cuenta que Juan fue el que se hizo cargo de la iglesia en Éfeso. Eso sí lo dice acá, en el año 70 más o menos. Pero ¿qué sucedió? En el año 63 más o menos, 62, 63, sube al poder en Roma un emperador que se llama Nerón, ¿sí? Y Nerón, entre otras cosas que hizo, porque hay mucho que decir de Nerón, Nerón acusó a los cristianos de haber quemado Roma. Cuando él hace esta acusación, los cristianos empiezan a ser perseguidos. Y por eso vemos en las películas muchas veces que en los coliseos, ¿quién aparece? Cristianos que están muriendo, comidos por leones, muertos por gladiadores. Y entonces era una situación muy difícil para los cristianos. Pero después de este Nerón, llegó uno que destruyó el templo, que se llamó Tito. El emperador era el papá de Tito, se llamaba Vespasiano. Y él empieza a reinar, pero Vespasiano muere y le pasa el cargo a Tito. Y Tito también empieza a ser emperador, pero también muere. Y el que queda se llama Domiciano, el emperador Domiciano. El emperador Domiciano, según cuenta un poco la historia, ahí creo que sí, estamos ahí. Según cuenta la historia, el emperador Domiciano fue un hombre muy malo. Fue un hombre que intensificó todo lo que era la persecución para los cristianos. Algo que yo les escribí ahí, no les digo todo porque pues es mucho, pero el emperador Domiciano decía a todos los súbditos de su imperio, ustedes me tienen que decir así, nuestro Señor y Dios Domiciano. Si usted quería hablar con Domiciano tenía que decirle nuestro Señor y Dios. Eso empezó a ser el culto al emperador. Él empezó a intensificar, hizo que lo que era su familia se le hicieran templos. Entonces era una situación muy difícil. Lo que cuenta la historia es que Domiciano, al ver que en Éfeso
había uno que estaba contra él que se llamaba ¿cómo? Juan. Mandó a que Juan fuera metido en aceite hirviendo. Eso cuenta la historia. No es algo verificado, pero lo cuentan muchos. Pero, oh sorpresa, cuando murió. Entonces, ¿qué hizo Domiciano? Pensaron, este hombre es uno de la mitología, es un hombre de Dios, del Dios de ellos, ¿no? Porque ellos tenían muchos dioses. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a exiliar. ¿Y lo mandaron a dónde? A Patmos, a la isla de Patmos. Este era un lugar en donde llevaban a los presos de Roma y los ponían en minas hasta que terminaran sus días. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito para que usted entienda. Podemos ubicar la escritura del libro de Apocalipsis más o menos en el año 95 después de Cristo. ¿Listo? Entonces, una cosa más. Algo que debemos entender cuando estudiamos Apocalipsis es que hay gente que estudia Apocalipsis de diferentes maneras. Mayormente se clasifican en 4 maneras. Vamos a hablar de 4 escuelas de interpretación que son la preterista, la histórica, la espiritual y la futurista. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se va a encontrar con mucho de esto cuando estudia Apocalipsis. ¿Qué es la preterista? La escuela preterista dice que el libro tenía que ser estudiado con cumplimiento en el primer siglo. O sea que ya se cumplió todo lo que dijo Apocalipsis en el pasado, en el primer siglo. ¿Listo? Entonces hay personas que creen que todo el libro de Apocalipsis se cumplió en el siglo primero. La histórica dice de que desde que nació Apocalipsis, que se escribe Apocalipsis, hasta ahora podemos ubicar símbolos. Entonces yo leía, por ejemplo, cuando llega Hitler lo relacionan con algo de Apocalipsis. Cuando llega el Papa lo relacionan con algo de Apocalipsis y empiezan a ponerle nombre a diferentes símbolos de Apocalipsis y tenemos un problema. Porque a veces hacen unas sopas en donde no se entiende en realidad y se complican ellos. Porque dicen, no, y este es aquí, bueno, ¿y este quién es? ¿Y las langostas quiénes son? Y empiezan a complicar mucho el libro de Apocalipsis. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, esto es otro grupo de personas que estudia Apocalipsis de esta manera, de una manera histórica. Otro más, la espiritual. Estos aquellos que no creen que Apocalipsis tenga eventos precisos, sino que todo lo espiritualizan. Entonces, esto simboliza ¿sí? Acá yo le escribí, creen que el libro bosqueja el curso de la historia desde los tiempos, espiritual. Estos estudiosos abandonan completamente la idea de la profecía y usan el Apocalipsis como una presentación simbólica del conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. De esto también hay mucho, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, hay gente que estudia así Apocalipsis. Pero ¿cómo la vamos a estudiar nosotros? La vamos a estudiar con la última, que sería la futurista. ¿Cómo así? La escuela futurista es la que dice que Apocalipsis es profecía. Eso es lo que dice. Es profecía, entonces vamos a estudiarlo como profecía. Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿qué encuentran? ¿Qué vamos a encontrar? Usted se va a encontrar que Juan se le aparece el Señor mismo y en medio de esta visión que tiene de Dios, llega y dice que había uno que estaba sentado allí. ¿Y sabe quién era? Jesús. Y lo va a decir tal cual. Capítulo 2 y 3, vamos a ver 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia. Y vamos a estudiar entonces allí la historia profética de la iglesia, en el pasado, pero también en la actualidad. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿qué dice esta manera de estudiar Apocalipsis? Que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 va a hablar acerca de lo que va a suceder en el futuro. Porque allí Juan, si usted lee el capítulo 4, dice que es arrebatado al cielo. Y cuando hay esa referencia a la palabra arrebatamiento, nosotros relacionamos con algo que le va a pasar a la iglesia, que es el rapto, la venida de Cristo. Y entonces desde ahí empieza a contarnos una historia que acá en la tierra va a empezar a haber un montón de juicios.
y eso se llama la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces tenemos varias cosas que tener en cuenta. Hay que decir, ¿Apocalipsis tiene lecciones espirituales? Sí. ¿Pero trata de acontecimientos reales? Sí. Gran parte del libro de Apocalipsis da miedo. Hacen películas, el Apocalipsis, ¿no? Incluso hay algunos que son más crudos. Pero ¿sabe? Apocalipsis no fue escrito para eso. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. No fue la idea de que usted tenga miedo. Hay algunos símbolos que va a haber en Apocalipsis, pero casi siempre que toma un símbolo, una comparación, dice cómo. Y usted lo tiene que tomar como una comparación, no como que está identificando a alguien, sino como una comparación. ¿Sí? Entonces, eso, entre otras cosas, para ya empezar con el estudio del día de hoy, vamos a colocar un bosquejo. Voy a pedirle a mi hermano. ¿Cómo usted va a dividir Apocalipsis? Yo le he puesto acá uno entre muchos. Utilizando el versículo clave, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, vemos que en el capítulo 1 podríamos decir que son las cosas que has visto. Capítulo 1. Capítulo 2, las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son las 7 iglesias, el estado espiritual de las 7 iglesias. Capítulo 3, las cosas que han de ser después de estas. Esta es la tercera división, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y ahí empezamos con el arrebatamiento de la iglesia, capítulo 4 y 5, con la tribulación de 7 años, que ese va a ser el mayor contenido que hay en Apocalipsis, que es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, se divide en varias partes, que está la primera mitad, capítulo 6 al 9, la mitad, capítulo 10 al 14, y la última mitad, que serían los 3 años y medio últimos, del 15 al 19. Capítulo 20, ¿de qué va a hablar? Del reino milenial. Y último, 21 y 22, nos va a hablar de cielos nuevos y de tierra nueva. Y así vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a estudiar hoy día? La palabra de Dios en Apocalipsis. Y solo vamos a estudiar 3 versículos. Eso es lo que tenemos hoy preparado. Solo vamos a leer 3 versículos. Capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Les invito a que lean conmigo la palabra de Dios, estos 3 versículos, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está. 3 versículos, pero mucho que decir. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Es revelación. La palabra Apocalipsis era cuando uno destapaba algo. Estaba tapado, usted le quitaba la tapa, eso era Apocalipsis. Desnudar, también utilizaban esa palabra, Apocalipsis, se abrió. Revelar, dejar al descubierto a algo o a alguien, eso es Apocalipsis. Pero ahora, viendo de lo que nos va a decir este pasaje, vamos a ver algunas definiciones que vamos a ver en estos 3 versículos. ¿Cómo podemos definir Apocalipsis? Es verdad, es la revelación. Pero vamos a ver en el versículo 1 una definición que nos da el mismo Señor a través de su palabra de lo que es el Apocalipsis. Vamos a ver 5, si nos da tiempo. Y vamos a empezar con la primera. Dice el versículo 1. La revelación de... ¿De quién? Jesucristo. De Jesucristo. Miren,
Si usted ha estudiado alguna vez Apocalipsis, uno siempre llega, uy, ¿verdad que ahí está lo del 666, no? Y que va a venir el Señor y se va a llevar a la iglesia, y que van a quedarse acá personas. Muchas veces uno lee cosas así, ¿no? Que va a haber, que va a caer fuego con granizo y que va a destruir la tierra. ¿Has leído eso? Uno lee y dice, uy, de eso se trata Apocalipsis. Pero ¿sabe que ese no es el tema principal de Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal? La revelación de quién. Jesucristo es el tema principal, dominante de Apocalipsis. Sin Jesucristo no hay Apocalipsis, podríamos decirlo. Si nosotros estudiamos todo de Apocalipsis, el anticristo, el 666, y que va a venir el Armagedón, y nos quedamos sin ver a Cristo, no estudiamos bien Apocalipsis. Es como esa curiosidad morbosa de estudiar algo como que, uy, ¿qué dice? Pero en realidad ese no fue el propósito de Apocalipsis. El propósito de Apocalipsis es revelar a Cristo, revelar a la persona del Señor Jesús, que estaba cubierto, pero ahora se destapa fuego. ¿Usted cree que en un cuerpo humano el Señor Jesús se reveló completamente? No. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, lo contenía piel humana, pero para que se pudiera entender todo lo que es Cristo, se quedó corto. Solo vimos algo, un poquito, un resplandor. Pero todo lo que es Cristo, miren, tengo aquí, vamos a ver, me pareció interesante porque, ¿sabe? Apocalipsis tiene 22 capítulos. ¿Sabe cuántos nombres aparecen del Señor Jesús en esos 22 capítulos? Aparecen 22 nombres. Si me colocas, por favor, y ahorita ya volvemos. Miren los nombres que salen allí. Jesucristo, soberano de los reyes de la tierra, el primero y el último, el Hijo de Dios, el que escudriña la mente y el corazón, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta que nadie puede cerrar, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el santo y verdadero, el Señor, el Cristo, el Cordero, el Rey, la palabra de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, la estrella de la mañana, el Señor Jesús. Miren todos los nombres que aparecen de uno. Y cuando algo se repite mucho en un texto, ese es el tema principal. ¿Quién es el tema principal? Jesús. Si usted se fija, la palabra cordero, el nombre cordero, solo el nombre, aparece 26 veces. Tenemos por todo el libro de Apocalipsis que habla de un cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús. Entonces, podemos realmente decir, Apocalipsis trata de, habla de Jesucristo. Yo le puse 3 letras allí, A, B, C, que tienen que ver con este tema. Pensando en esto, pensando en que Jesucristo es el tema de Apocalipsis, algo que yo le puedo decir es que la explicación del futuro de la humanidad sin Cristo no tiene ningún sentido. El mundo está esperando que se cumplan muchas cosas, a que sucedan muchas cosas, pero si usted saca a Cristo del futuro, el futuro no tiene ningún sentido. Eso es una conclusión que uno puede llegar. Pero pensando en su futuro y en mi futuro, yo le coloqué ahí una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Cristo en su futuro? Si usted se pone a pensar, si usted se pone a pensar, ¿qué va a suceder con usted en 10 años? En 20 años, en un año, ¿usted ve algo de Cristo en ese futuro? Porque si Cristo no está en su futuro, yo le puse también ahí, ¿sabe qué? Su futuro estaba quedándose cortico.
está quedándose sin profundidad y finalmente es un futuro que no va a haber mucha relevancia. Usted puede llegar a ser un gran profesional, tener casa, tener familia, pero sin ver a Cristo en su futuro se quedó corto. Como conclusión en cuanto a esto, Dios revela a Jesucristo. Ahí dice, la revelación que Dios le dio a Juan sobre Jesucristo. Y uno se pone a pensar, si Cristo está revelándose, eso quiere decir que hasta ahorita no conocemos todo lo que es Jesús. Usted conoce y nosotros tenemos la Semana Santa y tenemos la Navidad, pero ¿sabe? Usted conoce esto de Cristo, así como yo. Si nosotros nos ponemos a comparar el universo con lo que es el hombre dice la palabra de Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Somos nada. Y Cristo, ¿cómo es? Es el Hijo de Dios, es el Creador. ¿Cuánto hemos conocido de Cristo hasta ahora? Nada. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, si me acompaña por favor, Filipenses capítulo 3, versículos del 7 en adelante, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente uno estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben? Pablo era un profesional, tenía un montón de idiomas que se sabía, pero él llega y dice, yo todo esto lo he estimado por basura porque quiero conocer a Cristo. Quiero saber un poco más de Cristo, quiero parecerme a Cristo. Y era el apóstol Pablo, el fundador de un montón de iglesias, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Y él llega y dice, yo todavía no conozco a Cristo. Y yo, la verdad, ante el apóstol Pablo, él es hombre, ¿no? Pero uno llega y mide, Juan David, Pablo, no. ¿Y usted? El apóstol Pablo no es la medida que nosotros tenemos, pero es un ejemplo de decir, ¿sabes qué? Todavía me falta mucho por conocer a Cristo. Y hay que perder posiblemente cosas para poder llegar a conocer un poquito más de Cristo. Entonces, primero, ¿cuál es el tema principal de Apocalipsis? Jesús. Ese es el tema principal. Vamos a seguir con el segundo punto. Por favor. Qué pena que no tengo así. ¿Qué es Apocalipsis? Primero, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero sigue leyendo el versículo 1 y dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Podríamos decir entonces que Apocalipsis es la revelación que Dios dio ¿para quién? Para sus siervos. Para sus siervos. ¿Sabe? Si usted quiere leer Apocalipsis, está muy bien. Qué bueno que lo haga. Pero el principal destinatario de Apocalipsis, ¿quién es? No. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Lea la Biblia. Los siervos. ¿Qué es un siervo? Un siervo. El que sirve. Esa es una muy buena definición. Un siervo era uno que no tenía derechos, era un esclavo. La palabra doulos es la palabra esclavo. Eran los que se utilizaban cuando iban remando, esos barcos grandísimos que tenían los romanos. Esos estaban llenos de doulos. Personas que no tenían ningún valor en cierta manera. Lo único que tenían de derecho era trabajar, estar a la orden, decir, sí señor. Eso era un doulos. Pero acá llega y dice, ¿doulos de quién? Doulos de Cristo. Yo diría, a ver, yo tengo que empezar, como decía mi hermana Katiuska, a servir para considerarme un siervo por lo menos, ¿verdad? Pero un doulos es mucho más. Un doulos es aquel que ha dicho, Señor, mi vida no es mía, mi vida es
¿De quién? Mi vida es tuya, por lo tanto, entonces yo me voy a callar y lo que tú digas es lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos cristianos usted conoce que toman decisiones así? Porque aquel cristiano que toma decisiones así, ese podríamos decir que es más doblos que uno que por ahí anda en la iglesia y que cree que solo está sirviendo y que con eso es suficiente. Pero es que el Señor siempre quiere más de nosotros y no es porque Él sea malo. Su vida no es suya. Yo ya le he dicho muchas veces eso. El miércoles pasado estábamos hablando de que nosotros somos por derecho de creación de Dios. Dios nos creó, entonces Él es nuestro dueño. Pero si Él es ahora su Salvador, Él es doblemente dueño. Él es su Redentor. Ahí están las cosas. Él es su Redentor, por lo tanto es doblemente su dueño. Por lo tanto, ¿de quién es su vida? Es de Cristo. Decíamos el miércoles, usted no le hace ningún favor diciéndole a Dios, Dios, yo ahora te voy a dar mi vida. No. Es lo más lógico que usted puede hacer. Es decir, esto no es mío. Es, por ejemplo, yo estoy acá usando un celular. Si fuera el celular de alguno de ustedes y yo lo sigo utilizando, yo no le hago ningún favor a usted de devolvérselo. Es que es de usted. ¿Sí? Y pensando en el Señor y lo que somos nosotros, nuestra vida es de Dios. Y aquellos que son doblos tienen una bendición. Dice aquí que este libro fue escrito para ustedes. Cualquiera puede leer Apocalipsis, pero no es para cualquiera. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 15, versículo 15, lo tenemos ahí en pantalla, dice ahí la palabra de Dios. Ya no os llamaré siervos. Y incluso el Señor llega y a los doblos que lo están sirviendo a Él, les dice, yo no te voy a llamar doblos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Por qué el siervo conoce o va a poder entender Apocalipsis? Porque el Señor se lo reveló y le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un regalo. Te voy a hacer entender lo que el Padre me ha dicho. Te voy a dar a entender. Pero también, ¿por qué solo los siervos pueden entender Apocalipsis? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué un cristiano común o una persona del mundo le va a quedar muy difícil entender Apocalipsis? Va a ser, oiga, eso es de locos. ¿Usted qué le están enseñando allá? ¿Usted se cree eso? ¿Usted cree que Jesús va a volver? Oigan, hay algo mal en su vida, pero nosotros que servimos al Señor nos hemos dado cuenta de que Dios nunca nos ha fallado, que Él siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, el Apocalipsis se va a cumplir, porque es su palabra. Entonces, ¿para quién es la revelación de Apocalipsis? Para sus siervos. Y yo sé que acá no todos están sirviendo al Señor, pero por favor, primero es un llamado para que usted no sea solo un cristiano de banca, sino que sea un cristiano que sirve al Señor. Dios no quiere que usted se quede ahí calentando. Quiere que usted vaya por más. Sin embargo, ¿el libro de Apocalipsis va a tener un mensaje para usted? Claro que sí, porque dice la Escritura, es toda inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Entonces, seguramente, por ahí usted no va a entender algunas cosas, va a quedar como que me bloqueé. Pero a pesar de eso, Dios le va a hablar. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil para los siervos entender. Pero todos nos va a hablar. Este libro es para todos. Después lo vamos a confirmar con algo más. Otro más.
seguimos viendo. Hemos visto que Apocalipsis, primero la revelación de Jesucristo, que Apocalipsis fue dado para los siervos, pero miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo lo puse ahí, la revelación de Dios para un pronto futuro. Apocalipsis es lo que va a suceder próximamente, podríamos decirlo, para que usted lo tenga en cuenta. Pero uno diría, ¿cuánto tiempo hace que se escribió Apocalipsis? A ver, cuente, si se escribió en el 95 y estamos en el 2023, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi 2000 años. 1900 y pucho. Van muchos años. Y uno diría, ¿y cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo todo lo que está escrito acá en Apocalipsis se va a cumplir? ¿No que era pronto? Nuestra vida vamos a terminar y capaz que no hemos visto que se cumple Apocalipsis. Pero acá estamos viendo de la manera incorrecta. Porque la manera correcta de ver Apocalipsis es saber que el tiempo de Dios no es mi tiempo. ¿Sabe lo que dice el Señor en cuanto al tiempo? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, miren, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, lo mismo. ¿No que era pronto? Así como desde el principio de la creación. Pero miren lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Leamos todos juntos, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mi tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es que 1000 años, un día. O hay otro versículo que dice que es como la niebla. ¿Qué pasó? Se fue. Y embargo. La palabra de Dios dice que mi tiempo no es el tiempo de Dios. Entonces, el pronto de Dios es diferente a mi pronto. Yo digo, ahorita, ya voy. Y puede pasar mucho tiempo. O puede ser en el mismo momento. Yo espero que sea en el mismo momento. Pero para con el Señor, el tiempo anda distinto. Vamos con algo más. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21, dice muy parecido a como empezó Apocalipsis capítulo 1. Dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Versículo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Leamos el 12. He aquí, yo vengo pronto. Y mire el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Mire cuántas veces el Señor ha dicho que es pronto, breve, cerca. Espérenme.
Es como las vírgenes, no sé si usted leyó en Mateo, Sí. que había 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes necias. Y que las sensatas estaban esperando al esposo, pero las necias se quedaron dormidas, no prepararon lo que tenían que preparar porque pensaron de que eso no va a pasar. Cuidado, porque el Señor nunca incumple sus promesas. Si Él dijo que va a venir, Él va a venir. Y algo que acabamos de ver, saltémonos al tercer punto, un llamado para estar atentos a las señales del fin. Ahí dice, en Mateo 24, si usted lee este pasaje, dice de que cuando un arbolito está ya por dar fruto, empieza a tener ciertas características. Empieza a florecer las hojitas y el Señor llega y dice, mirad, miren así, porque las señales de que el tiempo está cerca son así como con un arbolito, que empieza a florecer, que empieza a tener un color un poquito diferente. Y si usted lee Mateo capítulo 24, del 3 al 15, usted se va a dar cuenta que hay un montón de señales acerca de que el tiempo se acerca. Por ejemplo, dice, habrá guerras, Sí. rumores de guerras. Ya estamos bien. Y si usted se fija, en el mundo siempre ha habido guerras. Pero es interesante que en este tiempo, usted ve a Israel en guerra, ve a Rusia en guerra. Si usted ha visto noticias, ahorita Corea del Norte y Corea del Sur están próximos a disparar. Y uno dice, hay mucho ambiente de guerra, ¿no? Dice que habrá pestes, que habrá hambres, que el amor de muchos se enfriará, que el pecado aumentará. Y uno dice, ¿será que algo de mi tiempo se parece a eso que dice Mateo 24, perdón? Sí. Usted ve muchas iglesias que el amor para abajo y el pecado para arriba. Y se empieza a parecer. Y si usted no ve las señales, pues cuidado. Hay mucha gente que, incluso hay un comentarista que decía que hay algunos cristianos que dicen, bueno, cuando aparezca ahí voy a creer. ¿Usted cree que eso es sabio? No, porque cuando llegue el momento, hay una palabra que está ahí en el segundo punto que es tachei. No sé si la lee ahí. Tachei es la palabra que dice que es así, rápido. Y esa palabra es la que sale en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice que es como ladrón en la noche. Usted no sabe cuándo viene el ladrón. Y a veces eso es en minutos que le robó. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice ahí. Entonces, por favor, recuerde que la revelación de Dios, Apocalipsis, es con un tiempo así, que mi tiempo no es el tiempo de Dios, pero cuando llegue el día, eso va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice. Entonces, por favor, uno más. Nos quedan 2 y terminamos. ¿Qué es Apocalipsis? Hemos visto, es la revelación de Jesucristo. Hemos visto también que es una revelación para sus siervos. Hemos visto que Apocalipsis es una revelación que nos habla del tiempo, de un próximo tiempo. Pero también vemos que Apocalipsis, versículo 2, dice, desde el versículo 1, la mitad, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién entrega Apocalipsis a Juan? Un ángel. ¿Quién envió este ángel? Dios envió un ángel para que hablara con Juan y le mostrara todo lo que iba a suceder. ¿Y Juan qué hizo? Lo que va a hacer Juan, versículo 2, es que él va a dar testimonio. La palabra testimonio en la Biblia o testigo es la palabra mártir. Y usted por ahí ha escuchado. Los mártires eran aquellos que daban testimonio de Cristo y muchas veces eran muertos por causa de su testimonio. Se convertían en mártires. Pero acá llega y dice que Juan va a ser un testimonio, un mártir ¿de quién?
de la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo a Juan es lo que él va a escribir. Él lo que escribió en Apocalipsis no son sus palabras, son las palabras de Dios. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, mire lo que dice. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si usted recuerda en capítulo 1, eso hace referencia a Cristo. Y Cristo le está diciendo a la iglesia, por favor, escríbele al ángel de la iglesia. Eso habla del mensajero que había en la iglesia. Muchos lo relacionan con el pastor de la iglesia en Éfeso. Escríbele al pastor de la iglesia en Éfeso y le va a dar una carta. ¿Y Juan? Eso es lo que va a escribir. Apocalipsis es las palabras de Dios, no son las palabras de Juan. Segundo, Apocalipsis es un testimonio que da Juan acerca de una persona. ¿De qué persona? Otra vez, del testimonio de Jesucristo, siendo él el principal personaje en el libro de Apocalipsis. Número 3, dice de las cosas que vio. ¿Cuántas veces dice en Apocalipsis que Juan vio algo? 44 veces. Él va a decir, yo vi. Es algo que él vio y es algo que va a describir lo que va a suceder en el futuro. Acá yo le puse, Apocalipsis es el recuento más descriptivo y completo acerca del cielo que Dios nos ha dado de un testigo ocular. Esto no lo tuvo nadie, lo tuvo Juan y él lo escribió. Hay varios versículos ahí. No se los voy a leer, si los quieren anotar, por favor, sería muy bueno. Entonces, vemos, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es un libro escrito ¿para quién? Para siervos. Apocalipsis es una mirada hacia un tiempo lejano, cercano, próximo. Apocalipsis es un testimonio. Es un testimonio de alguien. Último, Apocalipsis es una bendición disponible para el hombre. Porque el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermana Gloria, ¿qué significa bienaventurado? Que usted lo escribió en su tarea. Doblemente feliz. Súper feliz, bienaventurado. Y acá dicen, bienaventurado el que lee ¿qué libro? Apocalipsis. Apocalipsis. El que oye el libro de Apocalipsis también es bienaventurado. Sí, dice. El que guarda las palabras de Apocalipsis también. Es una bendición disponible para usted. ¿Cuántas veces aparecen bienaventuranzas en Apocalipsis? Aparecen 7 bienaventuranzas. La primera es esta. Después, los que estemos predicando les van a explicar las otras. Pero solo le digo, hay una que ya está ahí escrita. Y la idea es que usted va a ser súper feliz cuando lea Apocalipsis. ¿Se acuerda que yo le dije que mucha gente le tiene miedo a leer Apocalipsis? Hay gente que dice que se vuelven locos si leen Apocalipsis. ¿Han escuchado gente que dice eso? ¿Y Apocalipsis fue escrito para que la gente tenga miedo? No, para ser doblemente feliz. Para ser súper feliz. ¿Y por qué? Porque si usted sabe hacia dónde va el futuro, usted puede cambiar su presente, puede cambiar su pasado y decir, yo no quiero que mi futuro sea un futuro terrible como el que cuenta ahí Apocalipsis. Yo quiero que mi futuro sea un futuro feliz. Que termine con el Señor ahí subiendo como fue con Juan y vaya a estar con él en las bodas del Cordero. Va a ser algo tremendo. Pero Apocalipsis no es para que le dé miedo. Apocalipsis es para que usted sea una persona feliz. Y mire, algo interesante. Yo le había dicho... Ahí es cuando Dios le habla a Juan para que nos haga felices, doblemente felices. ¿Amén? ¿Sí, doña Berta? ¿Usted tiene que entender todo de Apocalipsis para ser feliz? ¿Eso lo dice?
Solo dice si usted lee, si usted oye, si usted guarda. Pero usted no tiene que entender todo. Y es una bendición. Y terminamos entonces con esto. Hemos visto varios puntos para hablar de Apocalipsis. Pero ya para terminar, el versículo a memorizar, le dije, Apocalipsis 1:19, ese usted me lo debe a mí. Pero yo le puse algo escrito ahí abajo que me pareció muy interesante. ¿Sabe cuántas profecías habían de Cristo antes de que Él viniera a este mundo por primera vez? Más de 100 profecías, ¿sabe? Y la gente no le prestó atención a esas profecías antes de que Cristo viniera, y cuando llegó, pues llegó. Pero ¿sabe cuántas profecías hay acerca de lo que viene? Más de 200 profecías, el doble. Entonces, ¿será un tema que usted debería tener en cuenta en su vida? Sí. Yo lo puse también ahí. Por favor, no lo pase por alto por incredulidad. Hay una antigua revelación, Apocalipsis, que nos revela a Jesucristo y su venida. A esta debemos estar atentos y leer con dedicación. Por favor, esto no es solo para que usted tenga mucha información y diga, uy, yo ya sé qué significa esto. Eso es para que usted tome una decisión. Decíamos al principio, si usted no conoce a Cristo, usted tiene un futuro que no va a contar en la historia. Un futuro sin profundidad. Un futuro sin el Señor, nuestra vida no tiene sentido. Y el llamado de Apocalipsis, siendo el tema principal del Señor Jesús, es que usted no pase de largo y deje de ver a Cristo en su vida. Si el futuro tiene que ver con Cristo, ¿por qué no hacerlo hoy en mi presente? Que mi presente sea Cristo, para que mi futuro tenga una buena llegada, ¿no? Voy a ser profesional, pero profesional para el Señor, para Cristo. Voy a tener una familia, pero la voy a dedicar a Cristo. Mi vida ahora la voy a entregar a Cristo para que tenga un futuro. Si usted se muere hoy, ¿qué pasaría con su vida? Sin Cristo, usted está perdido. Si Cristo viniera hoy, como lo vamos a estar estudiando, ¿a dónde se va a ir usted? ¿Usted se va a salvar? Porque dice que Cristo va a venir por su iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y a dónde va a ir usted? Con Cristo hay esperanza de futuro, sin Cristo. Vamos a terminar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque empezamos a estudiar este libro precioso, este libro de Apocalipsis. Gracias, Padre, porque primero usted me habló a mí y me ayuda a ver de que lo primero, lo principal, lo más importante en la vida, si quiero tener un futuro que tenga esperanza, es Cristo. Pido por los que están aquí, Señor, de que este libro de Apocalipsis sea una invitación para que lleguen a conocer a Cristo. Que se den cuenta de lo que viene, es verdad. Pero que con Cristo puedan tener esperanza. Hacer un largo recorrido por todos los capítulos de este libro precioso. Tomamos de su sabiduría para que podamos entenderlo bien y explicarlo bien. Rogamos por esta semana, Señor, también que empieza, que podamos ser de bendición en nuestros hogares, que usted nos ayude en nuestros trabajos, que usted nos dé sabiduría en nuestra familia, Señor, para poder estar llevando a nuestro hogar la persona del Señor Jesús. Dejamos este tiempo en sus manos y rogamos también para que hoy podamos terminar el día muy bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, iglesia, Dios les bendiga. Despidámonos, por favor, todos. Bendiciones.